Hola, Ine, buenas noches. Muy buenas noches. Hoy es una noche maravillosa porque hemos glorificado y seguiremos glorificando el nombre del Señor. Pastor Oscar y su esposa Yesenia, bienvenido. Nuestro hermano Andrés, también bienvenido. Einer, toda nuestra familia que nos acompaña hoy y todos los que nos acompañan de corazón. Fue un tiempo de alabanza y de oración maravilloso. Nos deleitamos en el Señor, cantamos con el corazón. Sabemos de que el Espíritu Santo preparó el corazón para recibir la palabra que trae hoy el Señor para nosotros. Para los que pronto no han venido los miércoles estamos teniendo una serie que se llama Génesis. Hemos empezado desde Génesis 1:1, vamos en Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Ahí vamos, donde todo se opacó, donde todo lo que era bueno, ese huerto, el Edén perfecto, creado por Dios, se convirtió en desnudez, miseria y tristeza. Quizás muchos de algunos de nosotros en algún momento hemos estado en una condición de esas. Estuvimos cuando estábamos ajenos a las promesas del Señor, pero Él vino a rescatarnos a través de su cruz, a través de su sacrificio. Dio su vida en rescate por todos aquellos que han sido escogidos y llamados a ser salvos. En la clase pasada estábamos estudiando el tema de lo que es la doctrina del pecado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no hemos tenido, y me incluyo, no hemos tomado en serio el pecado. Hemos jugado muchas veces con él, lo hemos acariciado, lo hemos contemplado, a veces lo hemos tolerado en nuestra vida o en la vida de otras personas. Y el pecado nos lleva a lugares insospechados. Yo creo que cuando la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, eso es mentira de Dios. Dios no mentía. Le dijo, de cierto morirás. Por eso el tema de hoy es el pecado, la desnudez y la miseria. El pecado siempre nos lleva a estar desnudos delante de Dios y nos lleva a una miseria total. Estudiábamos que el hombre en el huerto del Edén era libre. Dios lo había creado bueno, perfecto, a su imagen. En él no había maldad. El hombre tenía un regalo que Dios le había dado, el libre albedrío. Por eso el mandamiento que Dios le da al hombre en el huerto del Edén, que no comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal, más que un fruto, era un mandamiento basado en amor. Los mandamientos de Dios siempre son basados en amor. En amor primero a Él, a su santidad, y en amor en cuidado de su creación. Él quería cuidarlos, guardarlos. Un mandamiento siempre es para guardar y cuidar, para proteger. Pero el hombre no quiso amar a Dios, porque el fracaso del amor es la desobediencia y el éxito del amor es la obediencia. Esa fue la prueba. Un amor perfecto, una obediencia basada en amor genuino, porque hay obediencia de nosotros basadas en miedo, en la represalia de lo que Dios puede hacer en algún momento, o siempre que tú pecas hay una consecuencia, y muchos de nosotros no pecamos físicamente por miedo a las consecuencias, pero muchas veces pecamos siempre con el corazón y estaremos pecando. Entonces, el objetivo de la clase que empezamos el miércoles pasado de la doctrina del pecado es que podamos entender la magnitud del pecado, a dónde nos puede llevar y lo necesario que es esta doctrina para entender que necesitamos un Salvador, porque ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo, ninguna buena obra, ninguna religión puede salvar, solamente la cruz de Cristo, solo el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo puede salvarte de ese pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice que la doctrina del pecado, sin la cual la historia del mundo, escuchen esto, la doctrina del pecado sin la que la historia del mundo y de la obra de Dios carece de sentido. ¿Por qué? Porque la gente se pregunta, pero ¿por qué el mundo está como está? Alguien me preguntaba, es muy sencillo,
porque el hombre le dio la espalda a Dios desde el huerto de Edén. Y el mundo está bajo el poder del maligno, dice el texto. El príncipe de este mundo gobierna el mundo, pero Dios le ha permitido ese gobierno, pero Dios sigue estando en control por encima de esa maldad. Dios es soberano y está controlando. Y llegará un momento, el final del ejercicio. ¿Cuál es la idea principal de Apocalipsis? Que el enemigo es vencido y los justos gobiernan con el Señor, ¿cierto? O sea, esa es la historia final del Apocalipsis. Al final del libro, el enemigo es destruido total y absolutamente. Es lanzado al lago de fuego. Y es justicia, justicia de Dios. Es el terminal de la historia aquí en la tierra, y el comienzo y la eternidad con Dios. Entonces, es necesario entender de que el pecado entró al mundo. La pregunta es, ¿qué consecuencias tuvo en nuestra vida? ¿Y qué consecuencias puede tener en nuestra vida si lo toleramos como creyentes? Perdón. Entonces dice que la doctrina del pecado es tan importante para poder ver la magnitud de lo que es la salvación. Hay un texto en la Biblia que dice que cuidemos la salvación con temor y con temblor. En Hebreos también dice que no descuidemos una salvación tan grande. Nosotros estamos descuidando la salvación. No se trata de que la vayas a perder. Se trata de que si somos salvos debemos perseverar en esa salvación. Eso se llama la perseverancia de los santos, esa capacidad que te da el Espíritu Santo de aborrecer el pecado, amar la justicia. Nosotros podemos aborrecer el pecado, ¿cierto que sí? Vemos las consecuencias que tiene nuestra vida, pero el pecado mora en nosotros, lo dice Romanos capítulo 7. El pecado que mora en mí, esa lucha que tenemos todos y los que estamos aquí. No hay ninguno que no esté luchando contra el pecado, todos estamos luchando, porque ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amo. Nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Cristo lo hizo en la cruz. Soy una nueva naturaleza, soy una nueva criatura. Yo ya puedo aborrecer el pecado, me puedo enseñorear de él. Pero ¿qué está sucediendo? Nosotros nos dejamos gobernar. La gente dice, bueno, Dios me ha salvado, Él quitará de mí esta debilidad. Él ya te dio el poder y la autoridad porque está el Espíritu Santo. Ahora tú tienes que trabajar en conjunto con el Espíritu Santo y la palabra en la santificación. ¿Y qué es santificación? Apartarme del pecado. ¿Y cómo lo hago yo? Porque en mí dice que ha sido derramado ¿qué? ¿El amor de quién? De Dios, ¿cierto? Yo tengo el amor de Dios para obedecer a Dios en amor. No va a ser gravoso obedecer a Dios porque lo está haciendo por deleite, no por miedo. Pero realmente como creyentes debemos entender esos principios. Dice que hay dos elementos claros en la historia. Uno es que Dios es el creador del mundo y tiene el derecho y el poder para usarlo para su gloria. O sea, Dios lo que creó lo hizo fue ¿para quién? Para su gloria. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde nos han vendido, nos han mostrado de que Dios gira en torno a nosotros. No, nosotros no somos Dios. Él es nuestro Dios y nosotros giramos en torno a Dios. Somos sus siervos, somos su pueblo. Pero queremos es estar todo el tiempo usando a Dios para cumplir nuestros propósitos. No, esa no es la idea. Esa es la idea de una doctrina equivocada de quiénes somos para Dios. Nosotros no somos el centro del universo. El centro del universo es Dios. Él gira todo alrededor de Él, porque para Él y por Él son todas las cosas. Segundo punto. Dice que todos pecaron. Todos, absolutamente todos, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos pecaron. Eso dice en Romanos capítulo 3, 23. Cuando estas dos verdades son unidas, emerge la historia redentora. Es que, como Dios es dueño del mundo, de todo lo visible e invisible, Él determinó, desde antes de la fundación de los siglos, dice el texto que el Cordero de Dios que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación de los siglos. Antes de que se cantara un aleluya, antes de que Dios creara lo que vemos, Dios ya había determinado el sacrificio de Jesucristo. El Cordero ya había sido inmolado, ya había sido preparado desde la eternidad pasada y vino a ser ejecutado en el tiempo preciso de Dios.
cuando llegó el tiempo. Entonces, la realidad del pecado y la miseria hacen necesaria una redención. El hombre ha tratado por salvarse por sus propios medios. Incluso usted ve que la religión, ¿qué es lo que hace la religión? Es que tú hagas cosas buenas para que seas bueno. ¿Cierto que sí? Sé bueno. Eso es el moralismo. La gran mayoría de religiones en el mundo es: haz cosas buenas para que seas bueno. El cristianismo no es de hacer cosas buenas. El cristianismo es ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Esa es la finalidad de la salvación. Si usted en Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, conforme al propósito que han sido llamados, ser semejantes al Señor Jesucristo. Esa es la finalidad de la salvación, llevarnos a ser semejante a Cristo. Y ese es el proceso que vimos todos desde que empezamos el proceso de la salvación. Entonces dice que la realidad del pecado y la miseria hacen necesaria la redención. Yo quiero que devolvámonos en el tiempo 2746 años. Vamos a volvernos en el tiempo 2746 años y vamos a escuchar al profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Para que vean que lo necesario que era el plan de redención para el hombre. Isaías. También vemos que el plan de redención del hombre es lo que llaman los teólogos el propio evangelio. Génesis capítulo 3:15 dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya, y tu simiente le irá a la cabeza, mas tu simiente te irá al calcañar. Eso es el sacrificio de Cristo, es el plan de redención. Allí inicia, que es lo que llaman el propio evangelio. Desde allí se inicia ese plan de salvación. Pero vayamos a Isaías capítulo 53. Dice el texto, escuchen esto: 2746 años. ¿Quién ha creído? 53, versículo, vamos a leer desde el 15. O leemos desde el 1, sí. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres? Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué va? Es 52:13. Sí, entonces 52:13. Qué pena. Qué pena. Isaías 52:13. Ahí saltamos a 53:1. Leo de nuevo. 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
no hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y horadado por los transgresores. Tremendo esto. Uno se queda aterrado como un judío en este tiempo, cuando lee este texto, no ve a Jesús. Vemos a Jesús de principio a fin. Entonces mira lo importante que era el plan de redención y lo importante que sigue siendo el plan de redención. Es un plan de redención que nosotros tenemos que anunciar con nuestras vidas, testificando de que Cristo es real en mi vida, en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos, en mi manera de proceder. Mostrar de que realmente Dios es real en mi vida, que he sido salvado de mi humana manera de vivir. Entonces la realidad de su poder y los derechos de Dios sobre su creación hace que sea posible segura esta redención. Mire que fue segura, totalmente segura, de principio a fin. Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Ni una sola tilde faltó, ni una sola tilde faltó, tal cual como Dios determinó, así fue. Por el previo consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios lo entregó a los fariseos para que fuera ejecutado. Eso fue lo que predicó Pedro en Hechos capítulo 3. Fue entregado por Dios para que fuera ejecutado, porque ese era el pago. El pago del pecado, ¿qué es? La muerte. Jesús debía morir en la cruz. Pues que Jesús le decía a los espíritus inmundos que no dijeran nada de él. Jesús no venía a hacer milagros. Jesús no quería que obstaculizaran su plan. Y no lo podían obstaculizar, pero querían obstaculizarlo. Querían ponerlo como rey. Y él lo subía cuando se dio cuenta que lo querían poner como rey. Él no vino a hacer milagros. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el siervo que sea, el rey que se hace siervo y da rescate por muchos. Es el tema principal de Marcos que estamos estudiando los domingos. Cuando estas dos verdades son vistas con claridad, entonces estará lista nuestra mente para comprender la historia de la redención. Veíamos en la clase pasada que hay 5 elementos sobre el pecado que quiero que veamos en la Biblia esta noche. El primer elemento del pecado es el poder del pecado sobre toda persona en su condición natural. El pecado tiene un poder tan aterrador que los tiene como muertos en delitos y pecados ajenos a la vida de Dios. Por eso es que afuera, por más que un hombre trate de cambiarse a sí mismo, nunca podrá, no podrá. Delante de Dios nunca podrá ser bueno. No hay otro medio para que el hombre pueda ser salvo sino a través de la predicación del Evangelio. Solamente ese medio, no hay otro medio. Y tampoco hay otro medio entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, nuestro Señor, dice el texto. Entonces, el poder del pecado sobre toda persona en su condición natural. El segundo punto, el origen del pecado en el mundo. El tercer punto, la esencia o naturaleza del pecado. El cuarto punto, la consecuencia del pecado. Y el quinto punto, el remedio divino para el pecado. Esto se debe saberlo nosotros, porque alguien nos va a preguntar acerca del pecado. Cuando vamos a exponer el plan de salvación, ¿qué tengo que exponer primero yo? La enfermedad. Yo tengo que exponer la enfermedad. Las buenas noticias del Evangelio empiezan primero con malas noticias. Que estamos muertos en medio de pecados, que estamos excluidos de las misericordias de Dios, que estamos excluidos de los pactos de Dios, de las bendiciones de Dios. Yo tengo que empezar desde esa partida. Y por eso es importante que como iglesia tengamos claro desde qué punto tenemos que empezar a entender cuánto costó la salvación de todos y cada uno de nosotros. Porque le garantizo que muchos de nosotros pecamos deliberadamente porque no hemos valorado una salvación tan grande. No miramos la consecuencia de lo que el pago tan grande que hizo Dios por nuestro pecado. Entonces empecemos. Dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos?
¿Cierto que sí? Entonces, es el mejor diagnóstico de la condición humana que ha sido alguna vez escrito. ¿Quieren ver la condición humana? Leamos la Biblia. Es la radiografía del alma y el corazón del hombre. Para que ustedes se asombren de lo que les estoy diciendo, yo quiero que vayamos, en este momento vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 3. Perdón. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Qué título tiene allí? Carácter de los hombres en los postreros días. Pastor Oscar, ¿me ayudas con el texto capítulo 3? Y lo leemos hasta el versículo 6. ¿Del 1 al 6? Sí. Bueno, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, ingreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evitarlos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Amén. ¿Escucharon eso? Carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en este tiempo. Ahora yo les voy a leer lo que dijo el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 está hablando el resultado cuando el hombre le da la espalda a Dios. Romanos capítulo 1. Leemos desde el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente que reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué fue? Está mostrando la Biblia la condición del hombre, totalmente. El mal en el hombre no es un problema social. El pecado, la maldad en el hombre no es un problema cultural. Eso es lo que dicen los antropólogos y sociólogos, que el hombre es malo porque no tuvo oportunidad y nació en un barrio muy perverso. Entonces, como tuvo padres malos, él también es malo. Es un problema de familia, es un problema de sociedad. No, el problema del hombre es el corazón. El corazón del hombre donde nacen todos los malos deseos, fornicaciones, adulterios, homicidios, iras, contiendas, todo nace del corazón del hombre. Entonces necesitamos un nuevo corazón. Es un nuevo corazón que tú necesitas. Y el único que para un nuevo corazón solamente es Dios. Solamente es Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Dice que fuimos renacidos por medio de la palabra de verdad. Por medio de la palabra de verdad. Tenemos un nuevo nacimiento. Por eso es que Juan capítulo 1 inicia como si fuera el Génesis. Es una recreación. En Génesis 1 dice que fuimos nacidos de nuevo. No por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. En Génesis 1 es una recreación. Dios nos recrea. Es un nuevo nacimiento. Ahorita hablaban de los odres viejos y los odres nuevos. Del paño viejo y el paño nuevo. Nadie pone, o sea, el texto está hablando, dice, ¿quién es tan loco? O sea, es ilógico, está hablando Jesús. ¿Quién es tan loco que puede poner un remiendo nuevo en un paño viejo? Eso es lo más, con todo respeto, lo más absurdo que puede hacer un sastre. O sea, ¿quién es? Lo que está hablando el apóstol Jesús tiene como una manera de decir, es como bobito el que haga eso. Eso no se puede hacer. Dios está diciendo que es una cosa nueva. Vino nuevo en odres nuevos.
¿Por qué? Porque un vino nuevo en un odre viejo, el vino se empieza a fermentar y a expandir y se rasga el odre y se pierde el vino. Un remiendo nuevo en un paño viejo, usted pone y cose, pero como la tela del viejo está desgastada, el nuevo está más fuerte. Entonces, cuando usted hizo así, se rasgó el pantalón y hasta ahí llegó. Se hizo más grande el roto. Entonces, Dios no vino a través de Jesucristo a mejorar la religión. Él no vino a mejorar la religión. Él vino a hacer algo nuevo, totalmente nuevo. Y Él hace personas nuevas. Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? ¿Nosotros o Dios? Dios. Dios las hace nuevas. Dios las hace nuevas. Entonces dice, el poder del pecado sobre toda persona es una condición natural. Toda la Biblia testifica que toda persona es pecadora. Toda, incluso. Buena cosa, esta gente practica el pecado y vive en el pecado. Nosotros los creyentes, ninguno de los que está aquí puede decir de que no ha pecado, porque hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos, pero abogado tenemos para con Dios el Señor Jesucristo. Los que estamos aquí no practicamos el pecado, luchamos en contra del pecado. Hay momentos que perdemos la batalla, hay momentos que caemos, pero el Señor nos levanta. Esa es la gracia que nos sostiene firmes hasta el último día. Porque Él dice que no desprecie un corazón contrito y humillado. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién acompaña, por favor? Andrés me lleva con este texto. Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46. En el Eclesiastés 7:20. Primera de Reyes 8:46, Andrés. Y Eclesiastés 7:20, Eñar. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Amén. No hay hombre que no peque. Comando, ¿qué dice Eclesiastés 7:20? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Hay un texto en Jeremías dice, ¿podrá el etíope mudar su piel? ¿Podrá el hombre de color, aunque Michael Jackson lo hizo, pero sigue siendo negro por dentro? Pero, ¿podrá el hombre, con todo respeto por las personas de color, ¿podrá el hombre cambiar su piel? Imposible. ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? Imposible. Es lo que está diciendo, nosotros no podemos quitar el pecado de nosotros. No podemos. Ni ninguna obra externa, ninguna religión, ningún baño, ningún rezo puede cambiar tu vida. Solamente creer en el Evangelio, arrepentirnos y convertirnos. Y eso solamente lo hace Dios, porque es un don de Dios. Les voy a leer el Salmo, y vayamos allá al Salmo 143:12. Salmo 1 y 2. Salmo 143, 1 y 2. Oh Señor, escucha mi oración, y no entres en juicio con tu siervo. Salmo 143, 1 y 2. Sofía, yo con el texto. Súplica de liberación y dirección. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Escucho eso, ningún hombre se justificará delante de ti. ¿Qué está hablando el rey David? Está hablando el rey David, hombre conforme al corazón de Dios. Dice, ningún hombre se justificará delante de ti, ninguno. Romanos 3:23. María José.
cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una pregunta: ¿es casualidad que todas las personas pequen en todas partes? ¿Es una casualidad? No, no es una casualidad. Esto nos da principio para una doctrina que se llama la depravación total del hombre. Es una doctrina de la gracia que se predican los reformados. El hombre está moralmente y totalmente muerto en delitos y pecados, depravado totalmente. Esa depravación no está hablando de esos depravados, aunque llegan a ser hasta allá, pero está hablando de la moral del hombre, está totalmente caída. Incluso dice un texto de que las obras del hombre, sin ser para la gloria de Dios, son como trapo de ¿qué? De inmundicia delante de Dios. Toda obra que tú hagas que no está motivada en la gloria de Dios y por la gloria de Dios, esa plática se perdió, porque es una obra de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿es casualidad que todas las personas pequen en todas partes, o es convincente evidencia de que todas las personas tienen una depravación innata de corazón que les inclina a pecar? ¿Quién le enseña a un niño a hacer el mal? Nadie. Nadie. Es que usted lo ve de niño y son rebeldes. Por más que usted, ¿qué tiene que hacer? Disciplinarlo. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, hay que usar la vara. Porque Dios dice que al que recibe por hijo, lo disciplina, y al que ama, lo azota. Dice el Señor, no lo digo yo. Es necesario, es necesario. Entonces, quiero leernos algo que apareció en un periódico muy importante en Estados Unidos. Dice entonces: en las páginas de editorial del Tribune del viernes pasado, Ellen Goodman meditó en la encuesta que dice que el 68% de los norteamericanos esperan que estemos en guerra en los próximos años. Ella escribió: como los estudiantes de historia que estudian la saga humana, usando a la guerra como la característica notable, como la cronología, como el clima de cada época, la paz parece algunas veces en nuestra desesperación solo la preparación para otra guerra. Así que hoy incluso nos preguntamos si hay una falta intrínseca en el carácter humano, si todos somos como niños de guardería quienes siguen edificando torres y destruyéndolas para edificar y construirlas unas nuevas. Les cuento, el hombre, según la cronología de Husserl, tiene sobre la tierra caminando más de 6.000 años, casi 7.000. Y de esos 7.000 años, para que se asombre, solamente han habido 80 años de paz. 80 años de paz. Estamos viviendo en el siglo XXI, donde hay tecnología, donde hay comida, donde hay medicinas, donde hay todos los recursos y medios, y la maldad es que peor. Ha subido, ¿cierto? Dice el texto que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriaría. La maldad siempre seguirá en aumento y en aumento, no dejará de subir. El texto dice: aprovechando bien los tiempos, porque los días son ¿qué? Malos. ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo? El Señor pronto vendrá. Pronto vendrá. Y es una realidad para todos nosotros como creyentes. Es una realidad. Todos compareceremos al tribunal de Cristo, los creyentes. Y los que no creyentes en el tribunal del gran trono blanco. Y serán abiertos los libros. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego con la muerte y Satanás y todos sus secuaces. ¿Lo dice la Biblia? No lo digo yo. Entonces, ella terminó, el texto que estoy leyendo, ella terminó con una cita de Albert Einstein. La división del átomo ha cambiado todo menos el modo de pensar del hombre. Ha cambiado todo. Ha habido tecnología, ha habido sanidad de enfermedades, hay trasplantes de corazón, hasta trasplantado cabeza, ha habido trasplante de cabeza de personas y han sido exitosas, pero han podido cambiar el corazón.
Usted le puede poner cambiar el corazón de otro y dice, no, pues no va a pecar. No. Eso es algo que está intrínseco en la naturaleza del hombre. Incluso nosotros como creyentes, ¿no les pasa? Que a veces nos llegan pensamientos y uno cree que vienen del mismísimo infierno. Y somos creyentes. Y estamos luchando, y estamos luchando con esa naturaleza pecaminosa todos los días, ¿o no? O quien se levanta por la mañana y dice, ay, hoy me siento que no estoy pecando, estoy como un ángel. Cuando usted se siente, mire que esté firme, que no caiga. Dime, Sofía. Que lo que te decías de que si así cambiara el corazón, iba a seguir pecando, pero que es por naturaleza, pero eso tampoco justifica, porque nosotros obviamente todo el tiempo por naturaleza vamos a pecar, pero también por naturaleza debemos arrepentirnos todo el tiempo. Correcto, y por naturaleza, como tengo una nueva naturaleza en mí, que no peca, que es el hombre espiritual, debe enseñorearse de ese hombre carnal. Es una lucha. Cuando el apóstol Pablo dice que ha peleado la buena batalla de la fe, ¿con quién pelea Pablo primero? Con él mismo. El enemigo más grande que usted tiene no es el diablo, es usted mismo. Soy yo mismo. No es la esposa, no es el esposo, soy yo. Es el enemigo más grande porque dice que la carne, el mundo, ¿y qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El primer enemigo es la carne, los deseos que luchan y batallan contra el alma. Esa es la lucha que tenemos todos los días. Entonces, no solo todos los hombres pecan, lo hacen. ¿Por qué peca el hombre? Porque están bajo el poder del pecado. Romanos 3:9, ¿quién me ayuda con el texto? Jenny, por favor. Romanos 3:9. No hay justo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, judíos y gentiles. Está hablando de todos. Todos. Entonces, no es casualidad que la probabilidad estadística de que una persona peque 100% es real. Una persona sin Cristo peca al 100%. Y con Cristo no hay pecado. No. Yo no creo. Esa estadística sí no la creo. Porque todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Nosotros no practicamos el pecado. ¿O quién de aquí se deleita en el pecado? ¿Tú te deleitas en el pecado? Ninguno aquí se deleita en el pecado ni practica el pecado. Solamente hay una persona que estuvo 100% libre sin pecar. ¿Quién fue? Jesucristo. Por eso fue el Cordero que Dios aceptó. Perfecto. Sin pecado. Sin pecado. Qué perfección ese plan de salvación, ¿cierto? Perfecto. Entonces, Pablo lo expresa de esta manera. Efesios 2, del 1 al 3. Esposa, por favor. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Escucharon eso? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza como hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. ¿Qué digo? Éramos. Ya no lo somos. ¿Por qué? Porque te tengo una muy buena noticia. Porque todo aquel que está en Cristo está sentado con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. Lo creo. ¿Tú lo crees? Eso somos más que vencedores. Eso tiene que darte a ti alegría y regocijo de que somos más que vencedores.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios si lo que justifica? Nadie, absolutamente nadie. Entonces tengamos claro de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y es una bendición de que el Señor nos haya entregado una salvación tan grande. Entonces, como la entregó, hay que cultivarla, hay que proyectarla. No la descuidemos. No la descuidemos. No nos deslicemos como les pasaba a la gente, al escritor de Hebreos. La base fundamental del libro de Hebreos es que la iglesia o aquellos que estaban escuchando y leyendo ese texto se estaban deslizando. Se estaban apartando del Dios vivo. Por las pruebas, por las cosas que estaban viviendo, se estaban deslizando. Habían endurecido su corazón como el día de la provocación. Andaban vagando en su corazón, en sus pensamientos. Andaban pensando en todo menos en lo que debemos pensar. ¿En quién? En el reino de los cielos. Nuestra mente tiene que estar conectada con el reino de los cielos, con Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dice que alejados de Él, nada podemos hacer. Estamos injertados en la vida verdadera. Entonces, el Salmo 51:5 dice, y les leo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado concibió mi madre. ¿Quién dijo esto? David. David lo dijo. ¿Y el hombre conforme al corazón del hombre? Y les leo de nuevo: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado ha concebido mi madre. Dios no testifica, pero Dios nos testifica en su palabra que toda persona peca, y al hacerlo toda persona actúa de acuerdo a una naturaleza pecaminosa. El corazón de cada hombre, mujer, niño está desesperadamente corrupto, totalmente corrupto. Eso es lo primero que necesitamos ver sobre el pecado. Necesitamos ver esto, ver la gravedad del pecado, ver cómo está dañando y cómo ha dañado el mundo en todo, no solamente en la parte moral. Miren los matrimonios, miren la crianza de los hijos, miren la cultura, miren la música, miren el medio ambiente, miren la política. Todo está depravado totalmente, y todos los días es peor, ¿o no? Todos los días inventan nuevos, que el capitalismo, primero métodos económicos, la industrialización va a mejorar la vida del hombre, entonces va a haber paz porque tienen trabajo, ya no son siervos ni feudales, sino que ya el hombre puede trabajar y tener su salario. Llega el capitalismo, de peor, llega el socialismo, todos somos iguales. Falló el socialismo, no falló. Mire cómo está Venezuela. ¿Qué pasó con Rusia? Se tuvo que acabar el socialismo, porque nadie puede ser igual. Eso no da la paz. Que tengan dinero, que mejore la economía de los países, y eso da la paz, tampoco, es peor. Lo único que puede solucionar esto en el problema es Jesucristo. Pues eso es el plan de salvación. Eso es lo importante. Entonces, el problema más urgente que tiene el hombre no es que lo levanten de la cama para que sea sano. No, es que lo levanten de los muertos espiritualmente, porque ahí es donde está. Eso es lo que necesita urgentemente el hombre: salvación. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Y tiene que empezar desde el punto de que reconocer de que soy un pecador y que necesito un Salvador. Y que solamente y exclusivamente en la cruz de Cristo tengo perdón de pecados. ¿De algunos o de todos? De todos. ¿Del pasado? ¿Sí o no? ¿Del presente? ¿Del futuro? También. Pero estoy luchando, estoy batallando todos los días. Por eso Pablo dice: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe hasta el último día, hasta el punto de que Pablo dice: yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que creen y esperan la venida del Señor Jesucristo. Eres poderoso para guardar ese depósito de gracia y de salvación en ti y en mí. Por eso que tú te arrepientes todos los días, por eso que tú lloras por el pecado, por eso que tú perseveras. ¿Por qué crees que tú oras? ¿Por qué crees que tú lees la Biblia? ¿Por qué crees que estás sentado aquí? ¿Es porque tú querías? No, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación es de Dios. Por eso eres soberano en la salvación. Por eso la salvación es de Dios y para Dios. Por eso la gloria nunca será el hombre. Por eso nadie es salvo por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, mire, hermano, lo importante es entender este punto.
el poder del pecado sobre el mundo natural. Y no solamente esto, miremos la naturaleza. Dice que la naturaleza gime con dolores de parto a la redención de los escogidos de Dios. ¿Qué está pasando en la naturaleza? ¿Cómo está? Incendiada por todas partes, estéril por todas partes. Cada día es peor y más difícil cultivar, porque el hombre en su maldad está destruyendo el lugar donde Dios le entregó para que guardara y cuidara. Y no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por la depravación que hay en el hombre. Entonces, teniendo esto como premisa, la doctrina del pecado original, cuando nos humilla ante Dios y ante los demás hombres, ninguno es mejor que otro. Ninguno es mejor que otro. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿alguien de los que estamos aquí, siendo redimidos por la sangre del Cordero, le dieron más sangre o menos sangre? La misma. La misma. Todos fuimos redimidos por la misma sangre, ni más ni menos. Entonces aquí ninguno es más ni menos, todos éramos pecadores. Ahorita somos pecadores redimidos. Esa es la diferencia con la gente del mundo. Somos pecadores redimidos que tenemos una nueva naturaleza y nos permite a nosotros buscar la santificación, amar la verdad, amar la santidad, aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama. Pero ¿cómo podemos ser santificados? La palabra dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra te aleja del pecado. Y con esto termino. Cuando el rey David pecó de una manera tan desastrosa, tan terrorífica, como fue confrontado por el profeta Natán, así lo confrontó el profeta Natán. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Por eso es que pecamos, porque tenemos en poco la palabra del Señor. Porque antes están nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras emociones, y Dios dice, no lo hagas. Y Dios te dice, porque es que el Espíritu Santo te dice, no lo hagas, pero nosotros nos dejamos llevar. No tenemos esa voluntad. Y la tenemos, porque es que tenemos la voluntad de no pecar, pero me dejo enseñorear del pecado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, no vaya a ser que yo, siendo heraldo, mensajero del Evangelio, vaya a ser desechado. Por eso yo no soy como los que golpean el aire. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Una vez veía las peleas en el patio del colegio y había unos que peleaban así, como nadando. Y entonces el que se paraba así, ¡pim!, le reventaba la nariz y llegaba. Pablo decía, yo no soy como los que golpean el aire. Él dice, yo someto mi cuerpo ¿a qué? A servidumbre. Él lo sometía a servidumbre. Él la tenía clara, que el enemigo era él. El primer enemigo que tenía era él. Ese es tu primer enemigo. Por eso tenemos que atar por la ley del Espíritu, la ley del pecado que mora en ti. Lo dice Romanos 7:23 en adelante. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Sé que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias, Señor, por una salvación tan grande. Y delante de ti están mis hermanos, delante de ti estoy yo, Señor, para que examine nuestro corazón. Padre, si tenemos pecados que nos son ocultos, Señor, ayúdanos a entender cuán grande es tu misericordia. Y nos acogemos a tu misericordia, amado Padre. Dice en tu palabra que nuestro es un corazón contrito y humillado, amado Dios. Ayúdanos, bendito Padre, a entender que tú nos has amado con amor eterno, por tanto has prolongado tu misericordia. Padre, ayúdanos en nuestras debilidades, las ponemos delante de ti, sabemos de que tu gracia es suficiente, Señor, para mantenernos firmes para aquel día. Es también tu palabra que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, Señor, y aquí estamos, Señor, con corazones contritos y humillados, reconociendo de que somos pecadores, de que te hemos fallado, que le hemos fallado a nuestro prójimo, que muchas veces hemos podido hacer el bien y hemos querido hacerlo, que hemos pecado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, y que necesitamos, Señor, ser redimidos todos los días por la sangre del Cordero. Padre, ayúdanos, bendito Padre, a la buena batalla de la fe. Sabemos de que el pecado que más pecamos es el pecado de la incredulidad, que tan fácilmente nos envuelve.
Padre, ayúdanos en nuestra incredulidad, que podamos confiar total y absolutamente en tu palabra, Señor. Reconocerte que por tu palabra tú sostienes todo lo visible e invisible. Padre, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Guíanos, Señor, por sendas de justicia y de verdad. Enséñanos a obedecerte, Señor. Bendito Espíritu Santo, ayúdanos a tener una mente renovada, a renovar nuestro entendimiento para comprobar cuán buena, agradable y perfecta es tu voluntad, amado Dios, para poder presentarnos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. Señor, entendamos de que somos sacrificios vivos para tu gloria y por tu gloria. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.